Tal vez dentro de las profecías más extraordinarias se encuentran las denominadas apariciones marianas. María, la madre de Jesús de Nazaret, dice la tradición cristiana, habría abandonado la tierra en cuerpo y alma. Y desde algún lugar se ha estado manifestando en nuestro planeta, según las creencias. La primera aparición ocurrió en Zaragoza, donde está ahora el Pilar de Zaragoza, Río Ebro, España, y posteriormente se han registrado otras tantas apariciones en el mundo. Una de las más conocidas y de las más célebres ocurrió el 13 de mayo de 1917. No fue la primera aparición, pero fue la más importante allí en Portugal, en Fátima, porque esta señora de luz, que se manifestó a 3 pastores, les entregó una información, un conocimiento, que lamentablemente, de acuerdo a mi investigación, ha sido tergiversado y hundido en la religión, muchas veces manipulado, a mi modo de ver las cosas, por los sacerdotes. Les entregó una información que conocemos como los 3 secretos de Fátima, que es erróneo, se trata de una sola información que luego fue dividida. Yo trabajé durante muchos años viajando por todo el mundo a los principales lugares de las apariciones marianas. Escribí un libro que no se ha publicado, que se llama El secreto de María, ya que estoy aguardando un último dato para darlo a conocer. Y me encontré con cosas muy interesantes. Aquí estamos en el santuario de Fátima, que Francisco, Jacinta y Lucía habían recibido la instrucción de esta señora de luz, que luce muy diferente en sus primeras descripciones a lo que la gente supone. A la derecha ven uno de los primeros dibujos que recrea la visión de estos muchachos, estos niños, estos videntes que se encontraron con esta entidad, un poco diferente a lo que uno supone es la Virgen María, ¿verdad? Con una esfera de cristal, con una especie de capucha, con un traje acolchado. Esta señora del cielo, quien haya sido, les dijo que la información se tenía que dar a conocer como tarde en los años 60. Es decir, que la aparición en 1917 había estimado que la información debía darse a conocer a través de un papa en el Vaticano como tarde en 1960. La aparición había calculado que Angelo Roncalli, Rosacruz, masón iniciado en una logia de Turquía, iba a ser el famoso Papa Juan XXIII. Pero lamentablemente, el Papa Juan XXIII, en aquella década, cuando se le entregó la información de Fátima, decidió no compartirla abiertamente. Se han filtrado algunas informaciones de este mensaje de María o de quien haya sido en Fátima, que habla de una caída de la Iglesia Católica tal y como la conocemos, de una crisis interior en los seres humanos, lo que se llamó el extravío de las almas, y una gran señal en el cielo que nos podría afectar. Y Juan XXIII, que habría tenido, se dice, algún tipo de contacto o experiencia en los jardines del Vaticano, al menos así lo mencionó en su día Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, miembro de la Curia, amigo personal del Papa Juan Pablo II, que en el Observatorio Romano dijo: a los católicos, a los cristianos, no nos debería repugnar la idea de que los ángeles en carros de fuego, que aparecen en la Biblia, podrían ser los extraterrestres que hoy por hoy se han reportado en contactos con tantos testigos en el mundo. Él ratificó que realmente Juan XXIII, en unos archivos en el Vaticano, habría tenido un contacto, aunque las versiones que circulan en revistas o en internet son adulteradas. Hay un escrito que se atribuye al Papa Bueno, Juan XXIII, al Rosacruz y masón. Muchos masones fueron papas por las dudas, no se me vayan a ruborizar. El texto dice, escrito por Juan XXIII: las luces del cielo serán rojas, azules y verdes, y veloces, crecerán. Alguien viene de lejos. Quiere conocer a los hombres de la tierra. Ya hubo encuentros, pero quien vio realmente ha guardado silencio. ¿A quién se refería? Tal vez a él mismo, y guardó silencio.
La aparición de Fátima, la entidad que apareció allí, esa inteligencia sobrenatural, tal vez la propia Virgen, ¿por qué no? Parece que no le gustó mucho que el Vaticano se haya quedado en silencio. Si realmente fue María, ¿cómo es posible que hombres de la tierra en una iglesia contradigan el mensaje de María, le digan, no, María, estás equivocada, la gente no está lista para leer la información que ha transmitido? A menos que las autoridades eclesiásticas tengan una información privilegiada, que no fue, al menos en el caso de Fátima, exactamente o únicamente María, y se trató de otra cosa. Un gran contactado argentino, para mí, el primer contactado de la era moderna de los ovnis, habría profetizado la carta bajo la manga de esta aparición mariana, lo que iba a ser en los años 60 cuando la información no se diera a conocer. Estoy hablando de Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus argentino, como le decía mi amigo Fabio Serpa. Ya desde fines de los años 30, desde fines de los años 30, Pelón recibía psicografías, vivía experiencias relacionadas a mensajes tal vez extraterrestres. Y en esta psicografía dice: llegará a España la visita de la Virgen, en su día dirá. Y presten atención a este número 66, que significa cualquier cosa de acuerdo a quien escudriñe esta psicografía. No todos los especialistas en las psicografías de Pelón están de acuerdo en las interpretaciones, porque es complejo, es difícil entenderlo. No obstante, concéntrense en este año y les voy a explicar por qué. En otra psicografía del Nostradamus argentino se dice: la palabra celeste, el mismo número, llegará a una aldea de España y se le escuchará. En 1961 empezaron los fenómenos en una aldea de España, los fenómenos de Garabandal. Viajé más de una vez allí para investigar este caso extraordinario. Varios testigos, hoy ancianos, incluso una de las videntes vive allí. Y nos hospedamos en su propiedad y conversamos muchísimo con ella, que es parte de la información de nuestro trabajo, que en su momento investigamos con mi querido amigo Lorenzo Fernández Bueno, periodista español, director de la revista Año Cero, que también estuvo en nuestro congreso en este auditorio. 5 niñas, aunque la versión oficial solo habla de 4, encabezadas por Conchita González, entre 10 y 12 años en edad escolar, en este pueblito en Cantabria, afirmaron haberse encontrado con una mujer de luz en un grupo de árboles en un bosquecillo. Y esta entidad les dijo que como su mensaje entregado en Fátima en 1917 no fue dado a conocer por la iglesia, en el deadline que había marcado, contactaba con estas niñas para que transmita una información. Una información que en su momento Conchita compartió en una revista alemana, mencionando, entre otras cosas, que vendría un aviso, un milagro y una gran prueba, llamada también el castigo. Conchita González, que ven en esta diapositiva, en momentos extraordinarios en que de pronto levitaban, se arqueaban hacia atrás, fueron estudiadas por psiquiatras, por psicólogos, por jesuitas, se materializaban hostias en la lengua, un caso realmente extraordinario, muy polémico, muy controvertido. La Virgen, o esta señora de luz, le dijo que luego de Juan 23 venían 4 papas. Y uno de estos 4 papas apenas iba a gobernar. Y después de estos 4 papas, quien gobernase estaría gobernando en el momento de la gran prueba, en el momento del aviso. Esto está en una revista alemana de entonces. A ver, hagamos memoria. ¿Cuáles fueron los 4 papas que anteceden al papa del aviso? Después de Juan 23, ¿quién siguió? ¿Se acuerdan? Pablo VI. Después de Pablo VI siguió Juan Pablo I. ¿Y cuánto tiempo estuvo Juan Pablo I? 33 días. ¿Y por qué? ¿Se resfrió? No, lo asesinaron. ¿Acaso se han asesinado papas? Sí, y no es el primero.
Obviamente, hay una discusión al respecto, pero se piensa que se le envenenó, justo cuando estaba encabezando varias reformas en la Iglesia. Luego vendría el Papa Juan Pablo II y el cuarto Papa, que termina el ciclo, Benedicto XVI. Es decir, que luego de esos 4 papas, según esta supuesta profecía, vamos a enfocarlo así, aparece un papa que estaría al mando del Vaticano durante el aviso. Es decir, Bergoglio, el papa argentino, Francisco, es un detalle bastante especial. Según mis fuentes y las investigaciones que hice en Garabandal, entre el año 66 y el año 67, la fecha que aparece en la ecografía de Parravicini, Conchita González viajó a Italia para entrevistarse con las autoridades del Vaticano y especialmente con un contactado y estigmatizado, conocido como el Padre Pío de Pietrelcina. La Virgen le había dicho que iba a partir y que tenía que verse con él. Se encontraron y de hecho el Padre Pío trascendió en 1968. Tal vez otra casualidad. ¿Y de qué se trata esto del aviso, del milagro y de la prueba o el castigo? El aviso, le dijo esta entidad luminosa a Conchita González y a las videntes de Garabandal, iba a ser un momento de profunda soledad del ser humano. No era un aviso externo, era un aviso interno, en donde la gente estaría enfrentada con otra, donde se sentiría sola, tendría incertidumbre y vería sus propias carencias personales, su oscuridad, su sombra, su pobredumbre. Ese es el aviso. Y si no superaban el aviso, las cosas se podrían complicar. La segunda etapa, el milagro, era una señal, pero ya no interna, sino externa, algo que se vería después del aviso. Tal vez alguna señal cósmica, no lo sabemos, lo ignoramos. Sería como la última alternativa de cambio para la sociedad humana. Luego de sentir lo que te está pasando, tu incertidumbre, tu enojo, tu enfrentamiento con los demás en una circunstancia planetaria extraña, si no lo superaste, vas a tener una señal en el cielo para que termines de ser activado, un remesón, un cimbronazo. Y si a pesar de ello, entiendo yo, sigues en tu 7, viene la gran prueba. Y esa gran prueba no la han querido describir ni Conchita González ni las otras videntes. Se trataría de algo que llega del cielo. De algo que llega del cielo. Recorrimos la zona de Garabandal y para nuestra sorpresa encontramos varios menhires que tienen miles de años de antigüedad y están alineados a la zona donde las niñas tuvieron el contacto con María, alineadas a una cadena de cerros denominados Peña Sagra, que en la antigüedad en esa región de Cantabria se asociaba a la aparición de luces. Qué curioso, ¿no? Una aparición mariana donde antes se habían reportado experiencias de contacto. No nos debería llamar la atención porque hay un caso muy célebre en América Latina y me estoy refiriendo al caso de México, la aparición de Guadalupe. Juan Diego, un muchacho mestizo, luego de haber tenido varias experiencias en el Cerro del Tepeyac con una aparición femenina, probablemente María o algo que desconocemos, ya no sé cómo expresarme, cómo redactarlo, porque esto es tan extraño, tan difícil de comprender. A la cuarta aparición, María le dice que tome unas flores que había encontrado en el Cerro del Tepeyac, que no deberían estar allí, no deberían crecer en ese momento, las juntó con su manto en Bagüey, con su ayate, para llevárselas al obispo de Zumárraga, que estaba muy escéptico a estas apariciones. Y cuenta la tradición, la leyenda, que cuando llega ante Zumárraga, deja caer el ayate para que las flores caigan también al suelo y las pueda observar el sacerdote. Y bueno, la imagen milagrosa que están contemplando en la diapositiva es lo que queda impregnada en la tilma de Juan Diego, en el ayate de Juan Diego. Una imagen milagrosa,
muy combatida por los escépticos, muy amada por los creyentes. Qué curioso que una vez más una aparición vinculada con María tiene algunos detalles que recuerdan algo cósmico o incluso algo ancestral. Por un lado, los investigadores de México encontraron que las estrellas que aparecen en el manto de la Virgen tienen una curiosa correspondencia, no exacta, pero una curiosa correspondencia con las estrellas visibles aquel 12 de diciembre de 1531, la fecha de la aparición. Como si el manto de la Virgen fuese un mapa estelar. Una gran controversia con esta información. ¿Esto lo hizo María en el siglo XVI? ¿O se trató de otra cosa, que utilizó nuestras creencias para dejar algún tipo de mensaje, afectar el curso de la historia de México en ese entonces? Un detalle no menor es que en el Cerro del Tepeyac, mucho antes de la experiencia de Juan Diego, se veneraba a la diosa Cuaticlue, o Tonantzin, la diosa de la Pachamama, como diríamos en mi país, en Perú. Aquí la estoy contemplando en el Museo de Antropología e Historia de México. Fue Cuaticlue o Tonantzin la que realmente se apareció a Juan Diego y que luego se transformó en la Virgen de Guadalupe, o ambas entidades sencillamente es una manifestación holográfica de una inteligencia que desconocemos. Realmente lo ignoro. Yo no descarto, lo voy a decir aquí abiertamente, apariciones genuinas de María. Yo creo en la existencia histórica de Jesús de Nazaret, mi jefe, como dice mi amigo Juanjo. Pero también soy consciente que más de las 10.000 apariciones marianas que se han reportado en el mundo deben tener alguna explicación. Aparece en China y la ven chinita, en una población cristiana en China, la ven chinita y dicen, soy la Virgen María. Aparece en Canadá y la ven güera, rubia, de ojos claros. Aparece en el Perú y la ven bajita, la ven morochita. ¿Es que la Virgen se va maquillando de acuerdo al contexto? ¿O un fenómeno también se adecúa a nuestro entorno cultural? Ustedes habrán visto que en el manto de Guadalupe y también en la escultura, es más, permítame volver, tanto en el manto como en la escultura van a ver como unos lazos colgados, ¿verdad? Voy a volver atrás porque creo que es importante. Vamos a hacer esto dinámico. Quiero que presten atención. ¿Ven esto? El manto de Guadalupe tiene un símbolo, tanto lo que aparece en el manto como lo que se puede apreciar en las esculturas antiguas del Valle de México. Eso representa que es una entidad femenina y que está embarazada. La diosa Cuaticlue, Tonantzin, se representaba embarazada porque era la madre tierra, el parto planetario. Y no en vano, las culturas de México y Centroamérica tuvieron una obsesión muy importante, perdón, lo voy a explicar mejor esto de aquí, una obsesión muy importante con las matemáticas y los calendarios. El famoso calendario maya, que no era maya, sino que ya lo tenían los olmecas y otras culturas que los precedieron. Más allá de lo que se habla del Solkim o del Haf, el calendario lunar y el solar, que se engranan cada cierto tiempo y forman la denominada rueda calendárica, que coincide cada 52 años, y todo esto se ha investigado muchísimo. Había un calendario muy amplio que todos recordamos, denominado cuenta larga, que se habría iniciado en el año 3113 a.C., una fecha simbólica para las culturas mesoamericanas que marca el inicio de su civilización. Dura 13 bactunes. 13 bactunes. Cada bactún dura 144.000 días. ¿Dónde escucharon antes hablar de esa cifra 144.000? Aparece hasta la Biblia, ¿verdad? Cuando Juan, el presunto discípulo amado de Jesús de Nazaret, se exilia en la isla de Patmos en Grecia y contempla una serie de imágenes, de visiones, las imágenes de revelaciones del Apocalipsis, y le hablan de un grupo que interpretamos como una masa crítica de 144.000 personas que deberían cambiar las cosas en los momentos de mayor oscuridad. Es una interpretación. Entonces, ese mismo número
aparece en las culturas mesoamericanas. El Bactún de 144.000 días. 13 Bactunes de esa cifra nos da 5.125 años. En otras palabras, pasando esto limpio, el gran calendario mesoamericano terminaba ¿en qué año? En 2012. Y esto también llevó a muchas confusiones. Se habló de una destrucción, que venía un gran cambio terrible para la humanidad. Los más entusiastas pensaron que íbamos a pasar la cuarta dimensión de conciencia, al real tiempo del universo, a la ascensión planetaria. Aquí en Capilla del Monte hubo gente que compró terrenos, que construyeron refugios, que recopilaron maíz, zampa, lo que se les ocurra. Han pasado 10 años. Y la pregunta es, ¿se interpretó correctamente todo esto? Lo que dicen los guardianes de tradición en México, y parece encajar con estas profecías marianas y con la advertencia del equipo de Hawking, y lo que también dicen los extraterrestres en sus mensajes, parece que todo coincide, es que sencillamente, según nuestro calendario, correspondiente al año 2012, terminó una gran etapa y empieza un Bactún 14. Un Bactún 14, es decir, otros 144.000 días. Hemos entrado en el Bactún 14 de otros 144.000 días, que equivalen a 400 años. Justamente la cifra que dicen en el contactismo estos seres extraterrestres que necesita nuestra humanidad para terminar de cambiar, para terminar de modificar las cosas. Cuando se escucha esto uno dice, bueno, muy interesante, pero 400 años. 400 años, entonces que mi tataranieto se encargue de cambiar las cosas, que mis descendientes modifiquen todo. A mí déjame de reventón en México o de fiesta en la Argentina, hacer mi vida como se me place y no preocuparme por el futuro, porque total son 400 años. Pero un momento, según los guardianes de tradición y también en consonancia con los mensajes que afirmamos haber recibido en nuestra experiencia de contacto, los primeros 13 años de este ciclo largo de 400 van a ser clave para construir las bases, el cimiento de lo que viene. Los primeros años son los que encierran las pruebas más gravitantes, es decir, avanzando del 2012 hacia el 2025-2027. Cuando entrevisté a las personas que vivieron los fenómenos de Garabandal, especialmente la quinta y secreta vidente, cuyo nombre no puedo revelar, por razones que ustedes entenderán, si no le harán la vida imposible en este pueblito español, nos dijeron algo que nos puso la piel de gallina. Aunque desconocían los detalles precisos solo los conoce Conchita González, según las niñas que ahora son mujeres mayores. Creían que el aviso, que el momento de la prueba del alma, del extravío de las almas, de esa sensación interna de separación, que nos iba a poner a prueba para sacar lo mejor de nosotros, iba a ocurrir entre el 2020 y el 2022. Nosotros habíamos recibido en nuestra experiencia de contacto una información que era semejante a lo que nos decían en Garabandal estos testigos, que en el año 2020 iba a haber un conflicto, según estos mensajes, cito textual, entre la luz y la oscuridad. Y nos hablaron del simbolismo del Monte Hermón en Oriente Medio, una montaña que visité en Israel y que nos pedían incluso volver a visitar. Fue la montaña donde ocurrió la caída de los ángeles, según el libro de Enoc, 200 de ellos, que se habrían unido a las hijas de los hombres y habían engendrado hijos gigantes. Es una información muy amplia como para explicarla aquí. Y en donde más tarde Jesús acude con sus discípulos, sube a lo alto de la montaña y vive la transfiguración, antes de iniciar la última etapa de su misión. Fue al Monte Hermón porque en Hermón nace el río Jordán, donde fue bautizado por su primo Juan el Bautista, Esenio. Habíamos recibido todos estos datos que de hecho fueron confirmados en un encuentro de contacto, un avistamiento programado
que hicimos en 2019 en el desierto de Atacama, en Chile, 2019, presagiando que el 2020 era el año que teníamos que confirmar esa gran prueba que íbamos a vivir o a enfrentar. He aquí el desierto de Atacama. Al fondo ven al volcán Licancabur. Cientos de personas de más de 20 países nos reunimos para un avistamiento programado que había sido marcado con día y hora exactos, aquel inolvidable mes de septiembre del 2019. Vino Paola Harris de los Estados Unidos, Giorgio Piacenza, asesor de la Fuerza Aérea Peruana, la Red Ufológica Italiana, Filippo Zarpa, el equipo de Rob Freeman de Canadá, entre otros. Aquí lo tienen a Rob Freeman, vino con todo su equipo de Canadá, y a la hora exacta, como les digo, apareció un objeto sobre nuestro campamento que rápidamente pudimos descartar que se tratase de un satélite geosíncrono o geoestacionario. Estuvo detenido durante 6 minutos. Lanzó 116 pulsaciones de luz. Durante este avistamiento, que fue, como digo, la hora exacta y anunciado con varios meses de anticipación, hubo experiencias de contacto, mensajes, percepciones que nos hablaban justamente del año de prueba 2020 y del simbolismo del Monte Hermón. Pero todos ignorábamos, en honor a la verdad, qué iba a pasar en el 2020. Solo teníamos estos datos globales. Incluso pasa un objeto alrededor, que tal vez sea un satélite. Se descartó globos sonda, paso de aviones, drones, satélites geoestacionarios. La imagen fue sometida a un estudio durante 2 semanas por personas ajenas a mi equipo. Y después de esto, el equipo de Rob Freeman lo publicó en internet y lo presentó con la MUFON en congresos en los Estados Unidos. Incluso el camarógrafo, y su testimonio está en mi página de internet. El camarógrafo de Rob Freeman, el señor Dan Baird, tuvo una experiencia de contacto al ingresar en un campo de luz y le dijeron: "Be prepared", estén preparados. Estén preparados. ¿Preparados para qué? ¿Para lo que íbamos a vivir en el 2020 tal vez? Ahora lo veo desde otra manera, desde otra perspectiva. Una maravillosa e impresionante reunión. Entonces llegó el año 2020.